doctor Yaque, porque en definitiva, desde la perspectiva de la defensa, esta ley abre un espacio importante. Es la primera vez en la historia del derecho penal peruano que se otorga un poder tan grande a los jueces. Es la primera vez. Nunca hemos tenido una norma que le permita al juez ese nivel de discreción, es decir, la posibilidad de poder convertir penas de hasta 12 años de privación de la libertad en vigilancia electrónica personal, uso de grillete electrónico, ¿no? Entonces, ya las voces se han hecho escuchar durante la semana pasada, ¿no? Y parte de esos mitos han sido enfrentados por el doctor Yaque. La norma es clara, están ahí las prohibiciones. Es más, nosotros podríamos decir incluso y discutir el porqué de las prohibiciones, ¿no? Claro, no queremos que salgan los corruptos, pero si estamos hablando de procesados, por ejemplo, por un caso de corrupción 384 del Código Penal, colusión, por ejemplo, alguien podría decir, oye, ¿por qué me discriminan? Yo no soy culpable todavía, esto también se puede aplicar a casos de, digamos, de personas procesadas, yo no soy culpable, y ojo, los casos de colusión pueden ser casos chiquitos, hay casos de colusión por 2.000 soles, 3.000 soles, viáticos, o sea, tampoco estamos hablando de que todos los casos son grandes, ¿no? Lo que pasa es que la prensa, la comunidad está pensando pues en los grandes casos de corrupción, está pensando pues en el caso Oder, el Lavajato, y más aún con todas estas idas y vueltas que hay y que ya conocemos en el Ministerio Público. Entonces, a río revuelto se genera un poco la sensación de que, oye, se van a abrir las cárceles, todo el mundo va a salir, y eso no es verdad. Ahí están las prohibiciones puestas y de momento son inamovibles. Ahora bien, el problema que yo veo es el siguiente, ¿no? Creo que tiene que haber un gran esfuerzo de comunicación y de formación a nivel judicial. El Poder Judicial está en una línea cada vez más punitivista. El día de ayer se ha publicado en la página web del Poder Judicial uno de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema en tema de prescripción. Nosotros, los penalistas, los que conocemos la legislación, hemos estado acostumbrados todo el tiempo a trabajar con una regla bien sencilla. El máximo de la pena más una mitad. Es decir, si hay un delito con pena de 5 años, se prescribe a los 5 si no ha habido ninguna investigación, más una mitad si es que ya el proceso ha empezado, es decir, 7 años y medio. ¿Qué pasó? Que con el nuevo Código Procesal Penal se interrumpió la prescripción y como consecuencia de esa interrupción vinieron las interpretaciones de la Corte Suprema. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Dijo que con el Código Procesal la suspensión duraba el mismo plazo que el ordinario y el extraordinario. Entonces, en el mismo ejemplo, ¿no? Si antes prescribía en 7 años y medio, había que duplicar, 15 años. Teníamos, por lo tanto, situaciones donde la prescripción ya no era pues un arma de defensa, ¿no? Por otro lado, cuando sale la famosa ley, que muchos han calificado como la ley Soto, ¿ya? Esta ley lo que hace es devolver en parte la regla anterior. Digo en parte porque añadió un año más. En el ejemplo, si prescribía a los 7 años y medio, había que añadir uno más, 8 años y medio. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema ayer? La Corte Suprema ha dicho que como no puede declarar la inconstitucionalidad de esta norma, porque la Corte Suprema no ejerce control concentrado, solo el TC, lo que va a hacer es instar, obligar a los jueces a que cada caso por caso haga un análisis sobre la constitucionalidad de la prescripción. En buena cuenta, conforme a este acuerdo plenario que ya rige, los jueces van a tener de ahora en adelante prácticamente que inaplicar por control difuso esta norma. ¿Por qué? Porque es impopular. Entonces, mi preocupación desde la perspectiva de la defensa, que es el ángulo desde el cual me enfoco, es que los abogados empiecen, digamos, a reclamar en el sentido legal, presentar peticiones para que se pueda usar el grillete electrónico y la opinión pública, la prensa, ponga trabas, ponga sesgos en la decisión judicial. Y yo creo que, por lo tanto, es importantísimo que haya un trabajo de formación a nivel de los jueces, a nivel de los fiscales, ¿no? Y aprovecho que está acá el ministro para comentar algo importante, ¿no? Dado que todavía el periodo, digamos, de facultades delegadas está activo, yo creo que hay algunas reformas que se pueden hacer durante ese periodo para mejorar, digamos, el ámbito del proceso, porque tenemos este 15885 que abre nuevos escenarios que comentaré rápidamente en breve, pero hay cosas que se pueden hacer y que están en agenda hace un montón de tiempo. Por ejemplo, ¿no? La reforma del Código Procesal Penal
para incorporar la suspensión del procedimiento a prueba. Es algo que rige con mucho éxito en muchos países. Más o menos el imputado, que sabe que lo pueden declarar culpable, pide someterse al proceso sin esperar a la sentencia. Ojo, no es una suspensión de la ejecución de la pena, no es una reserva del fallo condenatorio, simplemente durante la preparatoria le toca la puerta al fiscal y le dice, ¿sabe qué? Quiero una suspensión del proceso a prueba. Para casos menores, ¿no? No estamos hablando de casos graves, casos violentos, para casos menores. Suspenden el procedimiento, reglas de conducta, termina el periodo de tiempo y el proceso se archiva, si es que has cumplido tus reglas de conducta. Eso implicaría, por ejemplo, descarga procesal y a la vez, de ser el caso, despenalización, de ser el caso, porque también estamos hablando de delitos menores, no estamos hablando de delitos graves. Eso es por poner un ejemplo. Y lo segundo, porque no hay tiempo para ejemplificar más, lo segundo es algo que desde mi punto de vista debe ser impulsado como política pública, otorgarle más poder a los fiscales. Lo que pasa es que como estamos en el reino de la desconfianza, cada vez que un fiscal tiene poder, un juez tiene poder, o el INPE tiene poder, entonces todo eso va, la corrupción va por acá, por allá, y por arriba y por abajo, y al final nos quedamos todos quietos, no hacemos nada. Como suele pasar ahora en muchos ámbitos del Estado, los funcionarios no quieren firmar los contratos porque dicen, ¿pero para qué? Si mañana me van a denunciar por corrupción, así yo no haya cobrado ni un sol. Me van a denunciar por proceso. Y es más, si ya me voy de la entidad, ¿quién me va a defender, no? Incluso han habido casos de funcionarios que los han procesado en el año 2020 por hechos del año 2002, 2003, 2004. Ya las administraciones pasaron, ya no hay data, ya no hay quien los pueda defender. Entonces la gente tiene mucho temor. Vivimos en el reino de la desconfianza y es por eso de que es importante que el Estado como política pública dé impulsos en el ejemplo del Ministerio Público de empoderarlo del modo siguiente, ¿no? Dado que estamos hablando de lucha contra la corrupción, criminalidad organizada, no pensemos en armas de fuego, no pensemos en drogas, no pensemos en casos de esa naturaleza. Pensemos en los típicos casos de cuello y corbata, los casos más graves del sistema, desde el punto de vista de lo que es el derecho penal económico. Para ese tipo de casos, en otros países, especialmente los países del Common Law, y esto se está filtrando ya a los países del Civil Law, especialmente por Europa, lo que está viendo es otorgarle al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, poderes de negociación, acuerdos de culpabilidad. En vez de pensar en todo un largo proceso de colaboración eficaz, acuerdos de culpabilidad. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que si yo tengo un cliente que es culpable y la defensa penal también incluye defender culpabilidad a la pena más ajustada, a la pena más baja posible, lo que fuera, el incentivo es nulo, el incentivo es nulo. El fiscal dice, tu colaboración eficaz no me interesa porque yo ya lo tengo todo. Bueno, ¿qué te queda? Confesión sincera no, porque yo te he descubierto. Lo único que te puedo ofrecer es una terminación anticipada. ¿Cuál es la rebaja? 1/6 de la pena. Es decir, es más fácil litigar, es mejor litigar porque ese sexto lo puedo lograr en el proceso y si hay una sentencia y si hay una condena, puedo lograr una rebaja no de 1/6, puedo lograr a la mitad, de repente 2/3, no hay incentivo. Entonces, los acuerdos de culpabilidad deberían de tener un margen mayor, porque eso va a permitir bajar la carga procesal. Y los acuerdos de culpabilidad pueden tener muchas formas. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen los plea agreement, que son acuerdos de culpabilidad tipo el que firmó Odebrecht en diciembre del año 2016, pero también existen los no prosecution agreement, que son acuerdos de no persecución. Es decir, frustras el proceso semejante a lo que he mencionado hace un momento, la suspensión del procedimiento a prueba, y luego de eso también tú puedes tener los deferred prosecution agreement, que son los acuerdos de persecución diferida. Lo que estoy queriendo decir es que el tímido principio de oportunidad que tenemos acá, tenemos que convertirlo en la posibilidad de que el Ministerio Público pueda elegir sus casos. Hemos visto casos hace pocos días, o el caso, por ejemplo, Sánchez Paredes, donde el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía han trabajado 17 años para un falso positivo, porque hay una sentencia absolutoria por lo menos de momento, ¿no? ¿Quién le devuelve al Estado esos recursos públicos, ¿no? Los abogados estamos contentos, ¿sabes? Porque hemos cobrado plata, hemos facturado, todos felices, pero ese no es el punto. El punto está en que
los fiscales tienen que responder por el uso del presupuesto público, es decir, casos que tocan, casos que tienen que ir a ganador. El día que cambie ese chip, hay un montón de procesos que se van a archivar, porque los fiscales siguen la rueda giratoria de los procesos y los procuradores impugnan todo siempre, porque si no impugnan, todo el mundo piensa después que es sospechoso, que es raro, que no están haciendo bien su trabajo. No hay una evaluación. Entonces, esto tiene que cambiar como un tema cultural. La cultura de la desconfianza, usar el poder que se tiene para esos fines. Voy a la ley muy brevemente, ¿no? La ley trae varias cosas nuevas. La primera y la más comentada tiene que ver con la prisión preventiva, ¿no? Ya sabemos que se ha elevado un año más, muy bien, la prognosis de la pena, ya no es 4 años, es decir, la imputación tiene que versar sobre un delito donde la pena probable, la prognosis te arroje 5 años, ¿no? Bueno, eso no te va a mover mucho la aguja en términos de prisiones, pero lo que sí te puede mover la aguja es el tema de la revisión. Ya el Tribunal Constitucional en el caso de Yoshiyama, en el 2022 octubre, había establecido que los jueces debían de revisar las prisiones preventivas cada 6 meses. Bueno, ahora es ley, ¿no? Ahora es ley y los jueces están en la obligación de oficio en revisar las prisiones preventivas. ¿Qué me han dicho los jueces? ¿No? Los jueces que son mis amigos, que hemos comentado la ley, no quieren. Están muy descontentos. ¿Por qué están descontentos? Porque ellos no quieren hacer nada de oficio. Dicen, oye, pero si este es el nuevo código, si este es el nuevo modelo, todo es a pedido de las partes, pero estamos pensando pues en lo que ha dicho el doctor Yaque, ¿no? Hay muchos que están presos y no tienen abogado, no tienen abogado. Y si no hay una norma que los obliga a los jueces a hacer esta revisión, entonces no lo van a hacer, porque no hay un buen abogado, se les pasan los plazos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que ya se viene comentando, digamos así, en los pasillos judiciales es, oye, vamos a usar menos la prisión preventiva para no generarnos la carga, ¿ya?, de hacer, por ejemplo, en una prisión de 36 meses, ya están pensando en una audiencia más que tienen que hacer. Y una audiencia que puede durar horas de horas. Imagínense de estos casos donde los jueces se demoran días de días en audiencia, ¿no? Señores, hagan una visita, busquen en internet la información de donde viene las audiencias de prisión preventiva con el acusatorio, el contradictorio, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos una prisión preventiva contra una organización criminal se decide en una tarde. Acá hemos desdibujado absolutamente la oralidad, ¿no? Ya parece un juicio. Oiga, en la prisión preventiva no se va a discutir imputación, lo que se va a discutir es básicamente peligro procesal, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la acción probatoria. Ese es el tema clave. Pero los abogados se preparan también, ¿no? Van con sus papeles, van con sus libros, con la doctrina y prácticamente hacen un alegato de inocencia. Nadie ha salido de prisión por inocencia. Siempre han salido de prisión, es decir, no ha habido prisión preventiva porque no hay peligro de fuga o no hay peligro de entorpecimiento de la acción de la justicia. Entonces, estos procesos tienen que ser mucho más céleres, pero como piensan los jueces, dicen, oye, una prisión preventiva, en esa me he demorado como 26 horas. Voy a tener que volver a hacer otra al mes 6, al mes 12, entonces de pronto ya no voy a poner 36, voy a poner 12, voy a poner 18. O de pronto ya les da lo mismo y dicen voy a poner 12 ya que el fiscal pida si quiere ampliaciones posteriormente y haré la audiencia. Así piensan. Pero entonces yo creo que esta norma puede ser un incentivo para que los jueces usen un poquito menos la prisión preventiva porque van a estar obligados a trabajar más cada 6 meses. Otro cambio, ¿no? Otro cambio que es relevante, ¿no? El cambio que tiene que ver con las conversiones de penas, ¿no? La conversión de la pena, bueno, entenderíamos todos que es el 1 por 1, ¿no? Si estamos hablando de pena privativa de libertad de 6 años, por ejemplo, la voy a convertir en 6 años de grillete electrónico. Muy bien. Esto, desde mi punto de vista, requiere mucha precisión al momento en el cual los jueces la vayan a aplicar, porque la ley está dando la potestad de que las conversiones se puedan dar hasta 10 años y excepcionalmente hasta 12 cuando se trata de personas que tienen menos de 25 años, no tienen antecedentes, lo que fuera. La conversión de la pena, ¿no? Entonces, convertir una pena de hasta 10 años o hasta 12 años es un gran poder, es un poder que no han tenido los jueces antes, nunca lo han tenido, ¿no? Y me imagino, ya que el temor de muchos es la corrupción, pero bueno, pues alguien tiene que tomar una decisión, ¿no?
alguien tiene que tomar una decisión, alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Si la ley está ahí, la ley está para ser usada. Y si en efecto el Poder Ejecutivo, el gobierno, el que siga, van a invertir como política pública el presupuesto necesario para que el grillete electrónico sea una realidad, que funcione, ¿no? Para los abogados, para la población carcelaria, esto va a ser un beneficio. Tenemos entonces la regla de la conversión, pero también han habido modificaciones en el ámbito de lo que es la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. En el caso de la suspensión de la ejecución de la pena, la regla antigua o anterior era hasta 4 años, no condena, hasta 4 años podía ser suspendida en su ejecución. Ahora se ha elevado hasta 5 y excepcionalmente hasta 8, conforme está previsto en la regulación. Y en el caso de la reserva del fallo condenatorio, donde hay declaración de culpabilidad más no condena, antes lo que se preveía era la pena combinada de hasta 3 años versus ahora que se ha elevado a 4 años y excepcionalmente hasta 7 años. Entonces también tenemos ahí un gran margen, ¿no? Y recuerden que en el caso de la reserva del fallo condenatorio no existe declaración de culpabilidad porque no hay condena. Es decir, el juez razona y dice, este es culpable y lo señala así en el fallo, pero a renglón siguiente no aplica la consecuencia. Suspende la consecuencia bajo las reglas de conducta que están tasadas en la ley. Entonces, tenemos el régimen de conversiones, tenemos el régimen de la suspensión de la ejecución de la pena, tenemos el régimen de la reserva del fallo condenatorio que ha sufrido una modificación. Y bueno, todo esto tiene como versus el uso de la vigilancia electrónica personal. Y quiero terminar con un comentario adicional en torno a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que se discute a nivel internacional en torno a la vigilancia electrónica personal? En definitiva, es un medio de deshacinamiento, es una medida de despenalización, plausible porque se aplica para casos de prisiones preventivas, es decir, como, digamos, el antecedente o el previo a, no voy a la prisión preventiva, voy a usar la vigilancia electrónica personal, o no voy a la condena efectiva, voy a usar la vigilancia electrónica personal. El tema es la regulación. La regulación. Lo que todos quieren es fiabilidad, ¿no? Fiabilidad implica tecnología, ¿no? Ahora nos ha contado el doctor Yaque que la tecnología está, me imagino que para escalarla, hacer que esto pueda ir a marcar números de miles de grilletes electrónicos y monitorizar, eso requiere tecnología, ¿no? Y la tecnología tiene que venir de la mano con lo que es ciberseguridad, ¿no? Son temas que están sobre la mesa, no solo acá, es un tema de discusión internacional. El hackeo, ¿es posible hackear un grillete electrónico? ¿Es posible hackear ese sistema? ¿Es posible que te instalen un grillete electrónico defectuoso, producto de la corrupción? ¿Qué medidas de prevención van a haber? Porque corrupción hay en todos los ámbitos. Oye, me puedo corromper con alguien que esté en la monitorización de la vigilancia electrónica personal. Puedo prever de que me pongan un grillete que tenga defectos X, Y o Z. O puedo, en términos de ciberseguridad, como todo es hackeable, puedo hackear el sistema y una persona está en su casa, pero en verdad está en la playa, ¿no? Porque he hackeado el sistema. Y eso es posible. Hoy en día todo se puede hackear. O sea, no es un problema de este sistema, es un problema de cualquier sistema, digamos, que requiere ciberseguridad. Entonces, tienes el tema de la tecnología, tienes el tema de la ciberseguridad, y de la mano con ello es un tema de inversión pública, ¿no? La parte numérica ya ha sido muy reflejada claramente por el doctor Yaque, pero evidentemente esto requiere un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que se tiene que aplicar a lo largo del tiempo para que esto pueda ser una realidad. Yo creo que cuando la rueda empiece a girar y los abogados empiecen a ver, yo soy abogado en ejercicio, voy a los tribunales, empiecen a ver de que esto sí de verdad se puede aplicar, lo que va a haber más bien es una demanda en escala, ¿no? Van a tener el problema al contrario, van a tener más bien una demanda en escala, y hay que tener mucho cuidado con los errores, porque errores pueden haber en todos lados, y hay veces un gran proyecto se puede frustrar por un error, ¿no? Y el error se convierte luego en noticia, y la noticia implica cambio legislativo. Sale el legislador de acá a unos años y dice, no, vamos a eliminar o reducir. Ya no para penas de 10 o 12, sino ahora para penas de hasta 4, por ejemplo. O sea, con lo cual volvemos un paso atrás, ¿no? Entonces,
Creo que este es un proyecto que se tiene que llevar adelante, se tiene que impulsar, es muy beneficioso para la defensa, es muy beneficioso para los jueces, y yo creo que al final todos salimos ganando, pero obviamente todas estas son válvulas de escape a un sistema que, como todos ya sabemos, ha venido sumando penas a lo largo de los años, y sobre todo jueces que han seguido la ruta de una ruta muy punitivista o de sobrecriminalización. Gracias por la invitación y espero haber colaborado eficientemente en este evento.